Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles por este medio. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema pues bastante importante, un tema que pues ha tomado mucha importancia en los últimos años, entonces consideramos importante compartirlo también con ustedes como familias. Este tema es disciplina positiva. Entonces, para empezar un poquitito, es importante que ustedes como familias pues comprendan qué es la disciplina positiva, ¿verdad? Entonces, algunos autores la definen como un modelo educativo para entender el comportamiento de los niños y la forma de abordar su conducta o sus actitudes ante diferentes situaciones, ¿verdad? La disciplina positiva se enfoca principalmente en lograr un equilibrio entre la firmeza y el respeto, ¿verdad? Es importantísimo, tanto para el niño como para el adulto. Hay varios principios de la disciplina positiva que es importante comprender. Primero que todo, la disciplina positiva es firme, ¿verdad? Al mismo tiempo que amable. Es decir, trata de mantener un balance entre firmeza, pero también respeto y amabilidad con los niños. También es importante, uno de los principios importantes de la disciplina positiva es que busca que haya una vinculación saludable, es decir, que la parte afectiva y emocional o el vínculo afectivo y emocional que ustedes como padres tengan con sus niños va a ser fundamental para que la disciplina positiva se lleve a cabo de una forma pues buena. También otro de los principios de la disciplina positiva es que es eficaz a largo plazo, ¿verdad? Porque no busca solo corregir una conducta en el momento en el que ocurre, sino también busca que el niño adquiera destrezas y habilidades que le permitan desarrollarse de forma integral a lo largo de su vida. Otro de los principios de la disciplina positiva es que ve el error como una oportunidad de aprendizaje, y esto es súper importante porque como adultos nosotros crecimos con la idea de que el error era algo negativo y que el error era algo que debíamos de evitar, pero la disciplina positiva nos viene a decir que el error es una oportunidad para que los niños aprendan conductas más adaptativas para el futuro. Y también otro de los principios es que se fortalecen áreas a través de la capacitación y el aliento. Digámoslo que el padre de familia o la madre de familia viene a ser un capacitador para el niño y le va a dar aliento y herramientas que le permitan pues salir adelante de cualquier situación. Ok, vamos a entrar un poquitito más en cómo desarrollar acciones y sentimientos efectivos, ¿verdad? Entonces, para lograr que la disciplina positiva sea eficaz, es importante mantener siempre la dignidad y el respeto mutuo, ¿verdad? Muchas veces cuando se utilizan métodos muy restrictivos o muy autoritarios, una de las cosas que pasa es que se pierde el respeto, ya sea del niño hacia el adulto o del adulto hacia el padre. Entonces, cuando los niños no saben algo o no saben cómo comportarse de alguna u otra forma, es importante que el adulto oriente y guíe al niño a conductas más apropiadas. Y es importante también que ustedes como adultos mantengan la calma cuando deben de corregir alguna situación o alguna conducta del niño, porque si ustedes pues se sienten fuera de control ante una situación, definitivamente los niños van a percibir eso y también pues se van a salir de control. Ok, la disciplina positiva traza metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque la disciplina positiva lo que busca es desarrollar en los niños destrezas y competencias que les permitan a futuro pues desarrollarse como seres humanos integrales. Entonces no se limita solo a castigar una conducta en el momento, sino más bien enseñarle al niño, reorientar esa conducta a algo más adaptativo que le permita pues avanzar hacia el futuro. También ve las experiencias cotidianas como oportunidades para ejercitar relaciones más saludables, ¿verdad? A través de la disciplina positiva se busca que el niño desarrolle habilidades que le permitan construir relaciones más sanas con las personas a su alrededor. Ok, es importante que ustedes sepan que la disciplina positiva se enfoca en las soluciones, no tanto en dar castigos, ¿verdad? Porque si ustedes se preguntan qué ganan ustedes o qué están enseñando a sus niños cuando solamente lo castigan, qué sé yo, que hizo algo, quebró un vaso en la cocina, entonces yo como papá llego y le digo váyase para el cuarto. Entonces en ese momento nada más lo aislé de esa situación, pero no le enseñé nada con respecto a la situación que ocurrió. Entonces se enfoca más bien en darle esas herramientas a los chicos, ¿verdad? Después de un castigo,
ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué habilidades de solución de problemas le estoy enseñando a mi hijo? ¿Le estoy enseñando a evadir una situación o le estoy enseñando a asumir su responsabilidad? Entonces, sí es importante que tengan esto claro de que la disciplina positiva se enfoca en las soluciones más que en los castigos. También la disciplina positiva busca crear vínculos con los niños. Es importante que ustedes como papás se comuniquen con sus hijos, es importante que ustedes como padres conozcan a sus hijos, porque muchos de los problemas de disciplina en la casa es porque estamos presionando a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros como adultos queremos que ellos hagan, pero no necesariamente son cosas que ellos quisieran, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes conozcan qué gustos, qué preferencias, qué destrezas son habilidades en sus hijos que ustedes puedan desarrollar, más que decir, quiero que mi hijo aprenda esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, sí es importante cuidar las expectativas que ustedes tengan de sus hijos y no etiquetarlos, ¿verdad? Para evitar alejarlos de los talentos y cualidades que realmente ellos tienen. Ok, ahora pues vamos a hablar sobre algunas herramientas que vamos a utilizar para poder implementar la disciplina positiva, ¿verdad? Entonces es importante primero que ustedes conozcan qué creencias hay detrás de la conducta de sus hijos, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que toda conducta tiene una razón de ser y muchas veces hay metas erróneas detrás del comportamiento de sus hijos. A veces los niños no logran sentir esa conexión con los adultos, ¿verdad? Entonces ellos van a buscar por todos los medios lograr recuperar esa conexión o ese vínculo con sus seres más allegados, sus padres principalmente. Entonces van a buscar medios y formas de tratar de recuperar ese vínculo, pero no necesariamente van a ser los más positivos. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas metas erróneas que llevan a los niños a incurrir en actitudes que no siempre son pues las más apropiadas? Primero, la atención, ¿verdad? Cuando un niño no se siente parte de algo, él va a buscar por todos los medios llamar la atención de sus padres. Entonces, sí es importante que ustedes como adultos logren identificar que mi hijo está tratando de llamar la atención porque no se siente parte de la familia o no siente que le damos importancia a lo que ellos tienen para decir, ¿verdad? También otra meta errónea es lograr conseguir el poder. Ok, como no me toman en cuenta en mi casa, entonces voy a hacer todo lo posible para que hagan lo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Entonces también vemos esto mucho cuando los niños pues le gritan a sus papás, les faltan el respeto a sus papás, es una forma de decir yo quiero tener el control porque no me toman en cuenta. También la venganza, aunque parezca pues o nos llame la atención como un niño va a tener esos deseos de venganza, pero muchas veces detrás de una actitud incorrecta, los niños lo que están tratando es de decir, ok, como ustedes no me toman en cuenta, no me importa, voy a seguir portándome mal, para ver si así logran recuperar ese vínculo con ustedes. Y también hay otra meta errónea que es la derrota. Cuando un niño siente que ya perdió esa atención de sus padres, entonces dice, como no me toman en cuenta, entonces me doy por vencido. Entonces, muchas veces estas metas erróneas los van a llevar a ellos a incurrir en conductas negativas. Ok, otra de las herramientas que es importante tener en cuenta con la disciplina positiva es lograr un balance entre la generosidad y la firmeza, ¿verdad? No podemos irnos como a los dos extremos, o ser muy autoritarios, ¿verdad? O ser muy permisivos, porque ahí lo que estaríamos generando es una atmósfera pues de inestabilidad emocional para el niño. Entonces, sí es importante que ustedes como adultos, como responsables, logren tener ese balance entre ser firmes, pero generosos también con sus hijos, ¿verdad? La generosidad y la firmeza ayuda a que los niños también cooperen y conozcan cuáles son las fronteras o los límites hasta donde ellos pueden llegar. Uno de los puntos que más hemos tocado y en otras charlas también lo hemos comentado anteriormente es la importancia de las rutinas. Para la disciplina positiva es muy importante las rutinas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ya algo planificado o un plan para seguir, los niños pues sienten más estabilidad, entonces va a ser menos probable que las cosas se salgan de control o que haya desacuerdos entre los padres y los niños, ¿verdad? Y también toma más importancia cuando ustedes como padres toman en cuenta a sus hijos para determinar cuáles van a ser esas rutinas o esos límites que van a establecer, lo cual le va a permitir a los niños también sentir
que son importantes. Ok, mi papá y mi mamá me tomaron en cuenta. Obviamente esto debe ser guiado por el adulto, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta el punto de vista de sus hijos cuando van a establecer rutinas, ¿verdad? Los beneficios a largo plazo de establecer rutinas son pues seguridad, una atmósfera calmada, confianza, y también van a ayudarle a sus hijos a desarrollar destrezas para la vida. Muchas personas se dicen que las rutinas lo que hacen es como restar espontaneidad a los niños, pero definitivamente son importantes porque les dan a los niños pues una pauta a seguir, y eso a ellos les da mucha seguridad en la parte emocional. También otra de las herramientas que utiliza la disciplina positiva son las reuniones familiares, ¿verdad? Las reuniones familiares capacitan para la vida desarrollando destrezas como la comunicación, como el respeto, como la creatividad, la responsabilidad, la cooperación. Entonces, por eso al principio hablábamos de que la disciplina positiva es eficaz a largo plazo, ¿verdad? Porque estamos enseñando a los niños habilidades para la vida, no solamente estamos corrigiendo una conducta que no nos gusta en el momento, sino que le estamos enseñando a él cómo seguir adelante de tal forma que no vuelva a incurrir en algo así. Entonces, por medio de las reuniones familiares, ellos aprenden a expresar sus sentimientos, a cómo divertirse y apoyar a tomar decisiones importantes con respecto a cómo solucionar un problema, ¿verdad? Ok, la disciplina positiva también busca enfocarse en el presente, buscar soluciones, ¿verdad? Y no necesariamente consecuencias. No es buscar que el niño pague por lo que hizo, ¿verdad? Porque pues muchas veces ya el simple hecho de haber incurrido en una conducta va a tener sus propias consecuencias. Entonces, lo importante es enfocarse en qué soluciones podemos tomar para esa situación. Muchas veces cuando un adulto humilla a su hijo, ¿verdad? El niño automáticamente por un instinto va a buscar por todos los medios defenderse. Entonces es ahí cuando vemos actitudes en ellos de irrespeto a sus figuras de autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están buscando defenderse de ese ataque que están percibiendo de los adultos. Entonces es importante, más que atacarlos a ellos como personas, es importante ayudarles a identificar de qué forma podemos buscar soluciones para esa situación que se presentó. Y también otro punto importante es involucrar al niño en las posibles soluciones, ¿verdad? Los niños tienen muchos recursos, pero nosotros muchas veces como adultos no les damos a ellos la oportunidad de ponerlos en práctica o de traerlos a la mesa, ¿verdad? Cuando estamos tomando decisiones. Entonces, el hecho de involucrarlos a ellos en el proceso de, ok, establecer, estos son los límites de aquí en adelante en la casa, estas van a ser las rutinas que vamos a establecer. Eso le va a permitir a los chicos primero desarrollar confianza en ellos mismos. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo que su opinión nos importa, que su opinión es válida para nosotros como adultos, y eso le va a permitir también construir una autoestima fuerte. Y además le va a permitir planificar o anticiparse a las situaciones, ¿verdad? Si ya él sabe lo que esperar, porque él mismo formó parte de esas consecuencias que pueden haber por alguna conducta, él se va a sentir responsabilizado, ¿verdad?, a futuro. Ok, otro aspecto importante que lo mencionaba anteriormente también es que la disciplina positiva ve los errores como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Esto estimula a los niños a también tomar responsabilidad sobre lo que han hecho. Es importante a la hora de que un niño comete un error, pues enfatizar en 3 puntos importantes. Primero, guiarlo a que él reconozca el error con un sentido de responsabilidad y no de culpa, ¿verdad? Es importante que nosotros como adultos guiemos al niño a que identifique su responsabilidad y no tome un error con culpabilidad. Muchas veces esto va a depender del manejo que como adulto le demos a la situación. Poniendo el ejemplo del niño que quebró el vaso, si yo como adulto voy, es que sos un torpe, otra vez botaste el vaso, otra vez lo quebraste, entonces él se va a sentir culpable por eso, él va a creer que es una persona torpe, que es un niño tonto, entonces se va a sentir culpable por la situación. Si yo por el contrario, ok, le ayudo a él a asumir su responsabilidad, bueno, vamos a coger la pala y la escoba y vamos a recoger el reguero que hiciste. Entonces le estoy ayudando al niño a reconocer pues el error que cometió, pero también a asumir su responsabilidad. Es importante también, el otro punto es que hay que buscar reconciliarse. Si el niño, por ejemplo, hirió a algún compañerito en la escuela o hizo algo inapropiado hacia otra persona, es importante que el niño llegue al punto de pedir perdón por esa situación.
Y también el otro punto es resolver el problema cuando sea posible, pues trabajando juntos para solucionarlo. Ok, algo que ayuda muchísimo, una de las herramientas fundamentales de la disciplina positiva es crear una rueda de opciones con los niños. Esto pues se hace por anticipado, ¿verdad? Es como darle opciones a los chicos, ok, para esta situación, si desobedecemos en algún punto, entonces estas y estas y estas y estas pueden ser las consecuencias por esa conducta. E involucrar al niño también para que él diga, bueno, si pasa esto, la consecuencia va a ser esta. Es importante pues darles a ellos esa capacidad, ¿verdad? La rueda de opciones permite escoger, ¿verdad? Y reconocer esa capacidad en los niños. Es importante, ¿por qué? Porque al darle opciones a los niños, esto va a evitar muchas veces que entremos en una lucha de poder, y esto es lo que más frecuentemente pasa en los hogares, ¿verdad? Que empezamos a tener una lucha de poder entre el papá y el hijo, entre lo que dice el papá y lo que dice el niño. Entonces, darle opciones a ellos también va a permitir o minimizar estas situaciones. Brindar alternativas para escoger y poner límites, principalmente para los niños, ¿verdad? Porque no todo va a ser negociable. Por ejemplo, hay cosas que ellos no pueden escoger, por ejemplo, entre ir o no ir a la escuela, o herir a una persona, o meterse en una situación arriesgada, ¿verdad? Entonces sí es importante que el adulto esté ahí para guiar. Planificar por adelantado es otra de las herramientas, ¿verdad? Los niños no se sienten castigados si pueden prevenir las consecuencias por adelantado, y más si los involucramos a ellos en decir cuáles son las consecuencias para determinada conducta. Estarán más dispuestos a cumplir reglas que ellos mismos han construido con los adultos. Es importante preguntarle a ellos y tomarlos en cuenta en el proceso de determinar consecuencias, ¿verdad? Porque eso les va a dar a ellos un sentido de responsabilidad. También como adultos es importante decidir qué hacer o qué se puede hacer en situaciones determinadas, ¿verdad? Muchos papás están muy ocupados tratando de controlar la conducta de sus hijos, no haga esto, no haga lo otro, ¿verdad? En lugar de buscar distraer al niño de una situación o reorientar su conducta a una más adaptativa. Entonces, en lugar de prohibir, es preferible decir u orientar sobre lo que pueden hacer. Ok, vamos a hablar un poquitito de consecuencias. La disciplina positiva se basa en dos tipos de consecuencias, las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas. Las consecuencias naturales son aquellas consecuencias que se dan por sí solas sin que el adulto intervenga en una situación, ¿verdad? Es importante que ustedes como adultos permitan sentir y apreciar las consecuencias naturales de una conducta. Cuando las consecuencias naturales son inmediatas, son pues bastante efectivas. Y sí es importante tener en cuenta que en las consecuencias naturales, pues no todas se pueden permitir como adultos. Por ejemplo, que mi hijo empezó a subir el árbol que está en el parque. Y yo sé que una consecuencia natural de esa conducta inapropiada puede ser que mi hijo se caiga de ese árbol, pero como adulto yo no puedo permitir que él llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque una caída de un árbol puede implicar fracturas y demás. Entonces, sí hay que tener como ese cuidado. O por ejemplo, una consecuencia natural es, ok, mi hijo no quiso comer en la cena. ¿Cuál va a ser una consecuencia natural para esa conducta? Pues que después probablemente va a sentir hambre. Y están las consecuencias lógicas, y estas vienen a implementarse cuando las consecuencias naturales no son apropiadas, ¿verdad? Para que una consecuencia lógica no se convierta en un castigo, debe primero estar relacionada con la conducta inapropiada, luego ser respetuosa, ¿verdad? Y atenta con la dignidad de la persona, y ser razonable. Obviamente una consecuencia para un niño de 5 años no puede ser la misma que para un niño de 12, entonces tiene que ser razonable de acuerdo a la edad y de acuerdo a la situación. Cuando una consecuencia no es obvia, entonces no es apropiada. Entonces, por ejemplo, no sé, mi hijo rayó la pared, ¿ok? ¿Cuál sería una consecuencia lógica para esa conducta? Pues la consecuencia lógica para esa conducta sería que el niño por sí solito pues, limpie la pared. Obviamente si es un niño muy pequeñito, el adulto está ahí para guiarlo. Si es un niño más grande, pues él también lo puede hacer él solito. Es importante también en la disciplina positiva lograr un balance entre alabar
la conducta del niño o animar la conducta de un niño, ¿verdad? La disciplina positiva no se enfoca tanto en premiar a un niño porque hizo algo bueno, ¿verdad? Porque lo que nos comenta la disciplina positiva es que cuando nosotros premiamos a un niño por algo que hizo, él se va a volver dependiente de ese estímulo. Entonces va a pensar o va a interiorizar que él va a estar bien solo si las personas le dicen que están bien. Entonces, cuando alabamos mucho la conducta de los niños, esto va a evitar que ellos cometan errores, pero la disciplina positiva, como lo hemos mencionado, no busca que se eviten errores, sino más bien que los niños aprendan de las situaciones. Dar ánimo, por el contrario, pone el énfasis en la conducta del niño más que en el niño propiamente, ¿verdad? Y el alabar la conducta, la conducta de un niño, lo que busca es enfocarse en la conducta y su adaptabilidad y la funcionalidad que tiene esa conducta para su vida. Animar no se centra en el niño, sino más bien en la tarea. Ok, y algo muy importante también de la disciplina positiva es el manejo y la expresión de emociones, ¿verdad? Cuando un niño se siente enojado, se siente resentido, ellos van a reaccionar, pero es importante validar esas emociones y esos sentimientos en los chicos, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que pues vamos a permitir que haga un berrinche o que nos falte el respeto como adultos, ¿verdad? Sino que más bien es importante validar que así como nosotros como adultos sentimos enojo, frustración, los niños también, y ellos lo van a manifestar de una forma diferente a los adultos. Cuando se aprende a sacar fuera los sentimientos, se gana una valiosa información sobre uno mismo. Entonces, no es correcto reprimir las emociones o los sentimientos en los niños, sino más bien ayudarles a ellos a expresarlas y a canalizarlas de formas más adaptativas. Enseñar a los chicos que los sentimientos o las emociones no son buenas ni malas, ¿verdad? Sino que nos fueron dadas para ayudarnos a adaptarnos a nuestros contextos. Entonces, lo más importante es poner atención a los sentimientos de nuestros niños, ayudarlos y guiarlos a ellos a identificarlos, canalizarlos de una forma positiva y hablar con alguien sobre ellos. Ya para ir finalizando, uno de los puntos más importantes de la disciplina positiva es la vinculación afectiva que ustedes puedan tener con sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, pasando tiempo de calidad con sus hijos. Esto es fundamental porque el hecho de que ustedes tengan espacios para compartir con ellos, saquen tiempos especiales para estar con ellos, les va a dar a ellos mucha seguridad emocional. Entonces, el hecho de poderse tirar al suelo con sus hijos y jugar, compartir, hablar sobre sus intereses, eso le va a ayudar mucho a los niños y pues va a lograr que muchos de los problemas de la casa se minimicen. Cuando el niño se siente vinculado afectivamente con el adulto, muchos problemas van a desaparecer. También es importante que ustedes como adultos logren transmitir un mensaje correcto de amor y afecto, ¿verdad? Es importante no ligar el amor o el afecto a las cosas materiales que yo le doy a mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces vale más un abrazo, un beso, un te amo, pasar tiempo con ellos que el hecho de todas las cosas materiales que yo les pueda dar. Entonces, los niños, es importante que ustedes sepan esto, los niños forman la opinión de ellos mismos en función de las muestras de afecto que ellos perciben de las personas a su alrededor. Entonces, cuando ellos se sienten queridos, se sienten importantes, se sienten validados, pues ellos van a tener una base sólida y van a crecer pues siendo seres humanos seguros de sí mismos. Y ya para finalizar, quería compartir con ustedes pues una frasecita que dice así: la disciplina positiva es llegar a acuerdos, la disciplina positiva son abrazos, es escuchar y validar los sentimientos de sus hijos, es dar el ejemplo, más que dar una prédica o hablar mucho sobre algo. Es importante que ustedes como adultos den el ejemplo. La disciplina positiva busca la empatía del adulto hacia el niño. La disciplina positiva busca invertir tiempo en enseñar, ¿verdad? Definitivamente va a tomar tiempo. Si ustedes realmente quieren implementar todas estas herramientas en su diario vivir, les va a tomar tiempo. Entonces la disciplina es invertir tiempo en moldear a sus hijos, ¿verdad? La disciplina positiva es confianza, es validar sentimientos, son palabras respetuosas. La disciplina positiva es firmeza. La disciplina positiva es actuar, no predicar. También es tener buen humor.
es cooperar y es amar. Entonces, definitivamente lo más importante y tal vez el mensaje que quiero dejarles hoy es que la disciplina positiva se basa fundamentalmente en el vínculo afectivo que ustedes tengan con sus hijos. La disciplina positiva no es que mi hijo haga lo que él quiera o darle permiso para que haga lo que él quiera, sino pues lograr mantener un balance entre la firmeza y la generosidad. Y lo más importante, pues enfatiza mucho en el amor y el respeto mutuo, tanto del adulto hacia el niño como del niño hacia el adulto. Muchísimas gracias.